Hola, Seferino. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos. José, muy contento, ¿sabes qué? El nuevo año, pues, José, ya estamos 4 días de haber empezado el nuevo año. El 2013 nos vamos con todo, Seferino. Sí, José, con muchas tiras, pues, estoy contento. Claro, tiene que ser así. Y además me estoy preparando para el domingo para ir a la Bajada de las Reyes a la casa de Miguelito Guimarães. El domingo 6, Día de los Reyes Magos. Día especial porque ese es el día en que culmina prácticamente nuestra Navidad, que está muy bonita, Seferino. Sí, mi Navidad, José. Y pues además, a mí me arreglaron mi Rito del trompo. ¡Wow! Sí, si me porto bien, me regalan mi trompo este año. Correcto, Seferino. José, ¿qué pasó un día como hoy hace mucho tiempo? Te cuento, Seferino. A ver. Un 4 de enero del año de 1907 ¿Ya? se descubre en Ticapampa el Gran Socavón. En Ticapampa, el gran socavón. A ver, cuenta, José, está interesante. Es una historia simpática porque Ticapampa siempre ha sido conocida como zona minera. Ah. ¿Ya? ¿De Pero acuerdo? no hay minas ahora, ¿no? Ahora se acabó toda esa grandeza. A ver, cuenta. Vino una empresa extranjera, se llamaba la Anglo-French. Anglo-French. ¿Por qué? Porque eran capitales ingleses y franceses. Ah, Anglo y French. Claro, pues, los anglos y French por los French. Claro, por los French. Ya. Los French, entonces, ¿qué pasa? Trajeron sus investigadores, sus ingenieros, cateadores, Ya. y descubrieron un día como hoy el gran socavón que botaba cantidades inmensas de mineral, mi querido Seferino. Plata en José, cantidad. ¿de verdad era Altamira de ese tiempo? Era mejor que Antamina. Sí. Por eso decían Ticapampa la millonaria. Ah, su José, la millonaria, pero eso no hace mucho tiempo, porque yo paso por Ticapampa ahora, ni un alma. Ni un alma. Y salió una canción, Seferino. ¿Cuál? Decía: la chimenea de Ticapampa echa humo sin carbón. Así lo mismo las recuaínas tiran prosa sin calzón. ¿Has visto, José? No he escuchado. Terrible. Sí. No he escuchado, José. Mira tú, Ah, pero- o sea que era así el cuento de la mina, José. Una grandeza única. Mucha gente ha ido a trabajar a la mina. Valió bastante. Incluso se cuenta esa historia de que ahí en Ticapampa nació el pisco sour. ¿Pisco sour? El pisco sour. Ah, sí, esa bebida que tiene su día que se hace con pisco. Eso que toma bastante esa cita. Ah, eso sí me ha Eso, contado. Yo no sé todavía, José. No, No, tú no haces cosas. No sé nada. Pero lo cierto es que es la bebida emblemática del Perú y se creó en Ticapampa con pisco de moro, echándole a un preparado que tenían ellos que era el licor amargo inglés. Ah, qué interesante, José. Muy bonito, José. Pero, José, ¿a quién tenemos que agradecer hoy día? Hoy agradecemos a Café Andes El sublime sabor del buen café. en Sucre 817. Vengan a comer su bastante panetón para su bajada de Reyes, ¿no, José? Así es, Severino. Y nos estamos yendo hasta el día Estamos yendo recordando a Ticapampa. a Ticapampa, vamos. La Nos vemos el millonaria. lunes. Chao. Les contamos cómo les ha ido en la bajada de Reyes. Chao.